hermanos y hermanas. Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este nuevo día. Que sea un día de victoria, de gozo, de paz, en el nombre de Jesús. Que sea un día para ver la gloria de Dios cada paso que den, en el nombre de Cristo. Adoramos el nombre de Jesús y damos gracias al Señor por esta oportunidad de hablar su palabra en el nombre de Cristo. Yo quisiera invitarles a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias en Isaías 55. Vamos a estar mirando desde el verso 6 hasta el verso 11, la palabra de Dios. Amén. Isaías 55, del verso 6 hasta el 11. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Señor. Dice la palabra: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Tus palabras son benditas. Tus palabras son vida. Yo te pido, Señor, que tú nos vivifiques a través de tu palabra. Que tú nos bendiga a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda causar efectos positivos y necesarios en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, que no vuelva vacía, sino que tu palabra pueda crear, Señor, el propósito que tú quieres crear en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Esta porción de la palabra de Dios me gusta mucho. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es la primera oración que miramos aquí en esta porción de la Biblia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, hay algo que meditar sobre este pasaje. Y es que si dice mientras pueda ser hallado, es porque llegará un día donde no va a ser hallado. Las puertas de la misericordia de Dios han permanecido abiertas y permanecen abiertas, pero llegará un día que las puertas de la misericordia se cerrarán. El día grande y temible de Jehová, como dice su palabra. El día cuando Dios venga a buscar a su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí en adelante, amados hermanos, las puertas de la misericordia se estarán cerradas. Será muy tarde para buscar a Dios. Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Y es que mirando todo lo que está ocurriendo en el mundo, las cosas que están pasando, mirando las noticias, nos damos cuenta que las noticias están revelando el cumplimiento de su palabra y que el tiempo se está terminando. Y la venida del Señor está aún más cerca de lo que cualquiera de nosotros puede pensar.
Entonces dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy puede ser hallado, de mañana no lo sabemos. Pero hoy es el día de nosotros comenzar a buscar a Dios de una manera poderosa en el nombre del Señor. Dice, hay un verso aquí, Romanos 11:7. Dice, ¿qué pues? Los que buscaban a Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. El mundo, amados hermanos, hay muchas personas que tienen la intención y el deseo de buscar a Dios, pero no lo han alcanzado. Nosotros, hermanos, hemos alcanzado misericordia, porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Jeremías dice, eh, un verso de Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. A Dios hay que buscarle, amados hermanos, con todo el corazón, poner empeño en la presencia de Dios, poner empeño, poner esa disposición de buscarle con todo nuestro corazón. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Perdón, hermano, se me apagó la cámara. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero dice algo más, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amados hermanos, cuando habla de caminos y de pensamientos, nosotros como creyentes tenemos que estar bien claro cuál es nuestro norte y cuál es el camino que nosotros hemos elegido. Dice, deje el impío su camino. La palabra de Dios dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros hemos elegido el camino de la luz, el camino de la salvación, a Cristo. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que este camino requiere, ¿verdad? Como yo decía ahorita, requiere de disposición, requiere de entrega, requiere de valentía, requiere de razonamiento claro, hermano, no dejarnos engañar. Porque ¿saben qué pasa, amados hermanos? Que en este tiempo hay tanta tecnología, tanto entretenimiento, tantas cosas, que el enemigo busca la forma de engañarnos. Pero el Señor nos advierte para que no nos dejemos engañar, para que estemos claros en el camino que Dios ha marcado delante de nosotros. Deje el impío su camino, pero dice algo más. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. El hombre inicuo sus pensamientos. Yo decía anoche en la iglesia, hablaba algo de esto, y le decía que nosotros tenemos que velar y cuidar nuestros pensamientos, porque muchas veces las tentaciones y el enemigo vienen con mucha sutileza y se entronan en nuestros pensamientos. Y cuando usted comienza a pensar en algo distorsionado y comienza a dedicarle tiempo a ese pensamiento, termina haciendo lo que usted no quiere hacer. Todo comienza como un pensamiento y a veces podemos decir como que es algo sencillo, que es un simple pensamiento, pero tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos para dejar todo pensamiento que no conviene, para ser renovado en el Señor, en el nombre del Señor, para renovar nuestro entendimiento. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. O sea, nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos con el Señor. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no os conforméis a este siglo. Amados, no podemos conformarnos como nosotros estamos. Cada día es una nueva carrera para una nueva experiencia y para alcanzar un peldaño más en Cristo Jesús. Muchas veces cuando nos conformamos a cómo estamos, creyéndonos que estamos bien, creyéndonos que ya lo hemos alcanzado todo, podemos perder de vista el ser transformados y renovados por el Espíritu Santo de Dios. Y está diciendo la palabra del Señor, que no nos conformemos a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué está diciendo Isaías? Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Nosotros, hermanos, tenemos que traer nuestros pensamientos a la cruz de Cristo, colar nuestros pensamientos por la palabra de Dios, y todo pensamiento que encontremos que no pasa por la palabra, que no es adecuado, tenemos que velar y tener cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque como decía ahorita, Satanás muchas veces es muy sutil en traer cosas pequeñas a nuestras mentes para después causar grandes daños. Dice la palabra de Dios que tenemos que cazar las zorras pequeñas y tenemos que velar, ¿verdad? Tenemos que velar y tener cuidado de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza, amados hermanos, pertenecemos a una naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa que hemos nacido en ella y que tenemos que estar quebrantando y haciendo morir toda obra de esta naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Entonces, teniendo cuidado de nuestra mente, de nuestro pensamiento, renovándonos cada día. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cada día que pasa, hermano, debemos presentarnos delante de Dios, pero la primera petición debe ser para traer una renovación espiritual, para renovar el entendimiento, para renovar los pensamientos. Dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y dice también que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, hermano. Se levantan argumentos y se levantan cosas que atacan el conocimiento que nosotros tenemos. Y la fortaleza que dice, derribando fortaleza y argumentos. Esa fortaleza no son edificaciones físicas, son fortalezas que se crean en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento. Y muchas veces pueden ser fortaleza de dudas, fortaleza de cosas, y se convierten en patrones en nuestros pensamientos. Entonces dice Pablo, derribando todo argumento que se levanta contra nuestros pensamientos, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, necesitamos renovación. Dice la palabra, deje el hombre inicuo sus pensamientos, deje sus caminos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y es amplio en perdonar. El Señor no perdona como nosotros. Sus pensamientos no son como los nuestros. Bendito sea el nombre del Señor. Él siempre está dispuesto a perdonar. Muchas veces los humanos perdonamos a media y siempre tenemos, se nos queda como ese recuerdo ahí. Pero cuando Dios perdona, Dios borra. Nosotros tenemos que aprender a perdonar como Él
nos ha perdonado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice algo más. Dice, el cual tendrá de nosotros misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Bendito sea su nombre. Dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. El Señor, hermano, los pensamientos de Dios están mucho más altos que los nuestros. Muchas veces nosotros hacemos en nuestro cálculo de la palabra, podemos hacer muchos pensamientos. Muchas veces podemos pensar, querer pensar lo que Dios está pensando, pero cosa difícil, porque sus pensamientos son más altos. Y dice más adelante que como están más altos, el verso 9, como están más altos los cielos que la tierra, así he engrandecido, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué bueno es el Señor. Y qué bueno que dice la palabra del Señor, que los pensamientos que Dios tiene para con cada uno de nosotros, en el libro de Jeremías, son pensamientos de bien y no de mal. Dios desea tu bien. Dios desea Dios desea tu bendición. Dios desea que cada uno de nosotros pueda alcanzar la meta que tenemos por delante. Los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de mal. Nosotros, los seres humanos, muchas veces pueden llegarnos pensamientos de juicios, pueden llegarnos pensamientos negativos, pueden llegarnos pensamientos del mal, pero los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. ¿Qué tenemos nosotros entonces que hacer? Renovarnos diariamente, renovar el entendimiento. ¿Cómo buscamos una renovación espiritual? Escuchando, leyendo, estudiando la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Cuando nosotros miramos la vida de Jesús, nos damos cuenta que era una vida de oración. Cuando todos los discípulos estaban durmiendo o entretenidos en algo, Jesús estaba en el monte orando. Y nosotros muchas veces, amados hermanos, nos hemos dejado engañar y no le estamos dedicando el tiempo necesario a la oración. Cuando usted le dedica tiempo a la oración, le está dedicando tiempo a la renovación de su entendimiento, para que el Señor le dé un pensamiento nuevo, para que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Muchas veces cometemos tantos errores y hacemos tantas cosas equivocadas porque lo hacemos conforme a nuestra mente natural y no conforme al hombre espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que ponga en nosotros la mente de Cristo, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, amados hermanos, que nos dé un nuevo renacer. Amén. Que nos dé un renacimiento, que nos ayude, hermano, a ser renovados en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Y más alto, así son más altos, repito, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, los caminos de Dios son demasiado altos. Los pensamientos de Dios son demasiado altos. ¿Cómo llegaremos hasta ellos? Hermano, hay una sola puerta y hay un solo camino. Es Jesucristo. Jesucristo es el camino para llevarnos, para que nosotros podamos ir por él. Pero es un camino alto. No es para todo el mundo. Pero cada uno de nosotros que estamos aquí, el Señor nos ha dado una oportunidad. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos llamó. Cuando estábamos hundidos en el lodo cenagoso,
el Señor nos sacó de allí. Cuando estábamos perdidos en las tinieblas, Él nos sacó. Y dice que nos sacó para traernos a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, tenemos que ser agradecidos de cómo Dios nos ha llamado, de dónde Dios nos ha sacado, a dónde Dios nos ha puesto y a dónde quiere llevarnos. Y encaminar y nosotros poner entonces de nuestras partes para ser renovados y transformados para obtener nosotros la mente de Cristo, porque estamos llamados a ser como Él, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la deidad, el conocimiento de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, hermanos, que los caminos y los pensamientos de Dios son altos, pero nosotros estamos llamados a alcanzarlo, a ser como Cristo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto es muy poderoso, es muy profundo. Y yo estoy dando una serie de, estoy dando esta enseñanza, pero no con la profundidad que se merece, porque ciertamente son palabras muy profundas, amados hermanos, que requieren de muchos pensamientos y de mucha meditación. Pero gracias al Señor que podemos mirar, aunque sea de manera sencilla, algunas de las cosas importantes que el Señor nos está diciendo en esta su palabra. Dice, está diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia. Mira, hermano, que el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que dice la palabra que el sol sale para todos, para buenos y para malos, para pecadores y para los justos. Sale el sol. La lluvia cae para todos, pero cae y riega la tierra. Y dice la palabra, y da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted se da cuenta, todo lo que usted come es de la tierra, son productos de la tierra, porque Dios hizo un mundo con su sabiduría, con sus pensamientos, ¿verdad?, que son más altos que los nuestros, y lo hizo, amados hermanos, de una manera perfecta, agradable, para nuestra bendición, porque todas las cosas que fueron creadas con el propósito de la bendición del hombre. Para nosotros fue creado. Entonces, está diciendo que así como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la nieve y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, así es la palabra de Dios, amados hermanos, que no volverá al Señor vacía, no retornará vacía. Cada vez que usted lee, que usted escuche la palabra, algo se queda y esta palabra tiene que germinar en nosotros y dar fruto. La palabra que recibimos de Dios tiene que crear efectos en nuestras vidas. No podemos escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y dejar que cualquier cosa se la lleve. Mire, hermano, el enemigo le gusta robarse la palabra cuando la recibimos y rápidamente tiende a olvidarse. Y muchas veces es como si cayera en terreno pedregoso, como si cayera en el camino, que vienen las aves y se la comen. Pero no, hermano, procuremos nosotros ser un terreno fértil para la palabra de Dios, para que cuando caiga en nosotros la palabra, pueda germinar y dar fruto. Cada palabra de Dios para nosotros viene con un propósito, viene con una demanda para hacer algo, para provocar algo de Dios en nosotros. ¿Saben por qué? Porque está diciendo el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía.
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén, hermano. Entonces la palabra del Señor tiene que ser prosperada en nuestras vidas. Yo tengo que disponer mis pensamientos, mi entendimiento, para que la palabra de Dios penetre y se quede conmigo y germine y haga lo que Dios quiere hacer en mí. Porque cuando no hago caso a la palabra, cuando permito que fácilmente se olvide, cuando no atiendo, cuando desobedezco, entonces la palabra me estoy convirtiendo en un terreno pedregoso, que cae la palabra y no puedo echar raíces porque estoy endurecido. Pero tengo yo que pedirle a Dios que me convierta en un terreno fértil, que la palabra pueda quedarse conmigo, que la palabra pueda dar el fruto para el cual Dios la envió a mí en el nombre del Señor y la ha enviado a cada uno de ustedes. Que la palabra de Dios pueda germinar y hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo primero que Dios quiere hacer con su palabra en nuestras vidas? Lo que yo decía en Romanos, ¿verdad? Romanos 12:2, que seamos transformados. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Deja que la palabra de Dios traiga renovación. Deja que la palabra de Dios traiga cambio. Déjate mordear por la palabra de Dios. Vamos a ser obedientes a ella. Cuando Dios dice, no hagas esto, no se hace. Cuando Dios dice, cuando la palabra de Dios dice, no mentirás, yo tengo que procurar quitar toda mentira de mi boca y de mi vida en el nombre de Jesús. Cuando la palabra de Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, yo tengo que sumergirme en la palabra de Dios y en la oración para que el amor a Dios dentro de mí pueda crecer y yo pueda aprender a amar a Dios conociendo su palabra y conociendo a Cristo a través de su palabra y de la oración. O sea, que lo que la palabra de Dios dice acerca de mí, yo tengo que poner el empeño de ser una tierra fértil para que eso sea cumplido. En el nombre del Señor. Porque hay una parte, amados hermanos, que depende de nosotros. Hay una parte que depende de mí. Dios me da su palabra, pero Él nos hizo libre y ha puesto en nosotros libre albedrío. Lo que quiere decir que yo tengo la capacidad de elegir entre obedecer y desobedecer. Yo tengo la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, si yo elijo por el bien, por hacer conforme a la palabra de Dios, si yo elijo obedecer a la palabra de Dios, la palabra de Dios será prosperada en mí y hará lo que Dios quiere que haga en el nombre de Jesús. Y dará el fruto en mi vida que Dios quiere que demos. Y Dios, amados hermanos, el Señor nos manda a dar frutos. Si usted se da cuenta, Jesús nunca quedó complacido con algo que no diera fruto. Se topó con una higuera y no era tiempo de higo. Y la higuera no tenía higos. Sin embargo, Jesús la maldijo y al otro día se secó hasta las raíces, porque Jesús no halló fruto. Y con esto el Señor estaba dando una enseñanza y una lección de fe. Pero más adelante también en San Juan capítulo 15 nos habla acerca de la vid verdadera, de que nosotros somos los pámpanos. El Señor Jesucristo es la vid y nuestro Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no da fruto será cortado, y aquellos pámpanos, aquellas ramas que sí dan fruto serán limpiadas entonces para que den más fruto, porque la rama, el pámpano que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y si usted se lee ese capítulo 15 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta, amados hermanos, cantidades de veces que se repite la palabra fruto y frutos.
porque el Señor quiere y demanda de nosotros que demos frutos. Pero ¿cómo vamos a dar frutos si no nos conectamos con la palabra de Dios? Entonces tenemos que llenarnos de su palabra, asimilar su palabra, estudiarla, leerla, pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga revelación, que abra nuestros ojos para nosotros entender su palabra y que pueda causar en mi vida, en tu vida, lo que Dios quiere causar a través de ella. Porque la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios viene con propósito y viene con un propósito específico para tu vida y con un propósito específico para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, amados hermanos, que en esta mañana les animamos a poner más amor a la palabra de Dios, a buscar los caminos y los pensamientos de Dios a través de su palabra, a ser renovados por el poder del Espíritu Santo y a convertirnos en tierra fértil de la palabra de Dios para que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer, porque los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y los pensamientos de Dios son más altos que vuestros pensamientos. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Que la gracia de Dios pueda permanecer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús y para gloria suya. Amén. Que Dios les bendiga.